Estamos conversando con el arquitecto Juan Carlos Calderón, una de las figuras más importantes de la arquitectura de nuestro país. Usted mencionó que su primera experiencia de diseño importante aquí en Bolivia fue en Tel, un par de edificios en Tel. Tiene el edificio de la calle Ayacucho en La Paz, en Oruro y en alguna otra ciudad, no sé si también en alguna otra ciudad. Solo en las dos. Dígame, las alturas, sin embargo, de los pisos no son demasiado bajas. ¿Estaban planteadas así? Son bajas, sí, son bajas porque había un límite de altura. Ajá, y había que aprovechar. Sí, creo que tienen 2,40 de alto, que se las ve bajas. Ahora, usted inserta en el edificio de Entel un criterio que ha sido común a lo largo de sus edificios, a lo largo de su obra en edificios, que es el espacio interior. Sí. Ese espacio que está probablemente más destacado en el Palacio de Telecomunicaciones. ¿Cuál es la idea? ¿Qué implica eso en una ciudad como La Paz y cómo se puede aprovechar ese espacio? Porque quien entra dice, caramba, estos deben ser muy ricos que se tiran tantos metros cuadrados de aire puro. Sí, bueno, mire, el espacio vertical, que es algo que se ha estado haciendo en todo este siglo y en el anterior también, el espacio vertical es el que comunica visualmente los diferentes niveles. Es decir, que los niveles no están separados. Al tener este espacio, uno comunica el primer piso con el segundo, etcétera. Entonces se integra el vivir o el trabajar en ese edificio, se integra por virtud de este espacio vertical. En el caso del Palacio de Comunicaciones, existen maceteros en todos los pisos que gracias a Dios están bien mantenidos. Sí. Así que se vuelve un parque vertical en un lugar donde se necesita mucho verde. Esa es la principal razón del espacio vertical. En cuanto a la pérdida de espacio, mire, yo pienso que la arquitectura es el arte, porque yo lo pienso como arte. Muchos están muy orgullosos de ser técnicos. Yo pienso que la arquitectura es arte, principalmente. No se puede separar, sin embargo, del concepto técnico y del concepto funcional, ¿verdad? Es lo que hablaba antes, ¿no? Uno tiene que tener esa base. Pero, como le digo, en el Palacio de Comunicaciones existe esta verticalidad, este intento de lo verde, y dicen qué barbaridad este espacio perdido. En Tel es menos porque es más pequeño. Pero la arquitectura, y lo que le estaba diciendo, es el arte de organizar el espacio físico, principalmente, o primeramente debería decir. Es el arte de organizar el espacio psicológico y es el arte de organizar el espacio espiritual. Si uno logra las tres organizaciones, uno tiene una obra de arte. Pero el momento que uno pasa de lo físico a lo psicológico, para lograr ese espacio psicológico, uno tiene muchas veces que desperdiciar el espacio físico. Y entonces, al pasar al espiritual, uno logra trascender la materia y elevar el espíritu a otro nivel, que muy pocos edificios lo logran, obviamente. Yo tengo para mí que desde el punto de vista de proporción y desde el punto de vista de juego de fachadas y de uso del volumen, el mejor edificio suyo es el edificio Hansa, que uno puede ver en diferentes, es como un calidoscopio, según cómo lo mire. Y además la fachada principal, que está sobre la Mariscal Santa Cruz, tiene muchas perspectivas de verlo. En cambio, el edificio del Palacio de Telecomunicaciones tiene una resolución extraordinaria en sus fachadas principales y en el volumen donde está el escenario del teatro, el auditorio, pero la parte de atrás es excesivamente pesada. ¿Coincidiría usted conmigo? Sí, en general sí. Lo que pasa es que Hansa era un proyecto fácil de diseñar, porque es un terreno pequeño, por la altura automáticamente iba a ser esbelto. Se ha considerado dos aspectos del entorno, porque no hemos hablado del entorno hasta el momento, pero claro, el edificio tiene que salir de su entorno. Entonces, el edificio contempla la rejilla española del casco viejo, a escuadra, del mercado, de la Socabaya, de la Yanacocha, pero también se fija en la diagonal de la Santa Cruz. Entonces, ahí viene, para reconocer la rejilla española,
el zigzag en escuadra de los pisos de abajo y para reconocer la Santa Cruz, los balcones diagonales. Entonces, de ahí ha salido esa forma. Yo estoy de acuerdo, es mi edificio favorito. También tiene que ver con estas teorías mías que se desprenden del organicismo sobre el tiempo y el movimiento. Ahí es donde se expresa mucho mejor el hecho de que, como una teoría de diseño, el edificio era una estratificación en el suelo y se ha extendido hacia arriba. Y por el otro lado, ese, digamos, sería el desarrollo objetivo del edificio. Pero también hay un cambio subjetivo del edificio a medida que uno se acerca hacia él, porque un edificio va creciendo en el campo de visión del observador y se mueve en sentido contrario al movimiento del observador. Entonces, el edificio está diseñado para que bajando de la Montes se mueva hacia el espectador de cierta manera, así como un auto está diseñado para que vaya por la calle de cierta manera, sería muy raro verlo yendo de lado. Básicamente esos son los aspectos. En el caso del edificio Hansa, ¿usted concibió el viejo edificio Hansa como una eventual parte integral del proyecto? ¿Cómo se resuelve o cómo se ha resuelto de hecho? Sí, estaba contemplado que una de las franjas del edificio nuevo continúe sin romper la arquitectura del viejo, atándolo de cierta manera. Y por adentro ya no existe porque ha sido intervenido en ese espacio grande que tenía. Todos los pisos del Hansa antiguo se comunicaban con los del nuevo y había de nuevo un espacio central abierto, 4 pisos, ¿no? Eso ha sido cerrado porque de nuevo el verbo habilitar, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que ha sido una muy grata experiencia el poder hablar de diseño, de arquitectura.